Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, hoy vamos a anclar en una actividad que va a haber en la semana, pero también en algo que le vas a tener que dedicar como un tiempo, ¿sí? Sí, te vamos a invitar a que recorras, a que hagas un recorrido de alguna manera, porque de eso se trata Retazos de Historia Obrera. Va a haber un acto de declaración de interés cultural que se va a hacer en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires. Mencionamos desde el conurbano precisamente ese lugar y este acto porque, bueno, también este trabajo está como anclado en algunas universidades de nuestro conurbano, por cierto. El trabajo puede identificarse por una enorme capacidad de investigación sobre el movimiento obrero argentino. Por otro lado, podemos hablar de un libro, podemos hablar de radio, podemos hablar de música. Tiene un poco de todo eso y tiene una buena página web que yo ya te voy a estar recomendando, que es historiaobrera.com.ar. Pero como que es complejo de contarte, vamos a charlar un rato con los responsables. Bueno, Gustavo Contreras es doctor en Historia, investigador del CONICET, se especializa en movimiento obrero argentino y es director de Historia Obrera. Te agradecemos los minutos de charla, Gustavo. Aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna de Quilmes para Cruce, para la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, mil gracias por comunicarse y por interesarse por nuestro trabajo. Bueno, hace unos días estuvimos buceando un poco en el laburo ese. Ya nos bajamos las canciones, por cierto, pero bueno, también llegó la oportunidad de charlar un poquito sobre este reconocimiento que van a tener el miércoles 13 de agosto. Pero contanos un poco, se presenta como un artefacto cultural multimedia, bueno, ¿cómo se fue armando todas esas partes, no? Bueno, es un proyecto que viene de hace muchos años. En el 2014 lo armamos como este proyecto multifacético, convocados principalmente por sindicatos, ¿no?, que querían renovar la formación sindical y la divulgación de la historia del movimiento obrero para que llegue a los compañeros, a las compañeras, porque bueno, veían que había una dificultad en la transmisión tradicional, ¿no?, de conocimiento, que estaban cambiando las épocas, que había nuevas posibilidades. Y bueno, varios sindicatos nos pidieron que exploremos otros formatos. Y ahí se nos ocurrió hacer, bueno, a partir de un libro de investigación, ¿no? Yo soy investigador del CONICET, hice mi tesis doctoral sobre la historia del movimiento obrero. Y bueno, esa investigación doctoral empezó a encontrar distintos canales de comunicación, ¿no? Y empezamos a hacer podcast, un disco, documentales, ilustraciones, jugamos con la fábula. Y en esta búsqueda empezamos a convocar amigos, compañeros, bueno, artistas, gremialistas, productores culturales, gente de radio, y se fue armando una linda movida, ¿no?, que viene hace muchos años y que recién en el 2020 se va a conformar como colectivo Historia Obrera. Pero Retazos, este proyecto del 14, es el que le sucede un compañero nuestro que está en el equipo de coordinación, llama Retazos como la piedra angular de Historia Obrera, porque combina en un mismo proyecto artistas, gremialistas, investigadores, y lo interesante es que en ese encuentro siempre los proyectos toman nueva dinámica, ¿no? Claro. Ese encuentro, ese intercambio, le da características particulares a cada uno de los productos que hacemos. Y posiblemente hasta termine disparando otras posibilidades y termine cruzando a personas que, bueno, quizás no forman parte del proyecto original, digamos, ¿no? Sí, exactamente, es un camino
en el que se van sumando compañeros y compañeras de ruta, Ujú. y a partir de que podemos armar proyectos, bueno, vamos convocando gente, y por suerte hasta ahora hemos tenido una recepción bárbara, y hemos podido hacer obras como el disco, que fue Ujú. producido por Pablo Pandolfo, y que participaron músicos realmente increíbles. Es un lujo para nosotros la obra que hicimos, y bueno, ojalá que cuando la escuchen les guste. Ujú. ¿Y cómo se cruzaron al Palo? ¿Cómo acceden al Palo Pandolfo? Sabiendo y conociendo que el Palo Pandolfo aparte tenía una impronta, una mirada sobre nuestra historia argentina y demás, digamos, ¿no? Bueno, justamente con Pablo teníamos un vínculo familiar, éramos Ujú. con cuñados, Ah, mira. y bueno, muchas veces que nos encontrábamos, hablábamos, siempre surgía el tema de la historia, de la política, de la música, y empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer algo en conjunto, ¿no? Que mezcle música e historia. Ujú. La ventaja era que Pablo era muy leído sobre la historia, tenía una mirada política de la sociedad argentina, pensaba el arte también en relación a lo popular. Ujú. Entonces las posibilidades de confluir en un proyecto común estaban bastante dadas. Y bueno, esta idea de contar una investigación en 6 canciones fue algo que nos parecía interesante, un desafío. Ujú. Y empezamos a pensar, bueno, qué temáticas en relación a qué género musical. El disco Retazos de Historia Obrera, cada una de las canciones tiene un género, Ujú. pero ese género fue elegido de antemano en una discusión sobre la interpretación de la historia. Claro. ¿No? Pensaba en los orígenes del peronismo desde el pop, porque tiene sentidos interpretativos abiertos, o el tema del anarquismo y la represión, ¿no? De las fuerzas policiales de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, lo pensábamos desde el punk, ¿no? y la cuestión de la violencia. Y bueno, así cada tema lo íbamos pensando en relación a Ujú. un género musical. Entonces fue algo muy, muy interesante, y bueno, contando con todas las posibilidades que tenía Palo. Sí, y todo lo que implica que, bueno, también hubo que armar una banda para tocarlo, para grabarlo, ¿no? Después es como una producción musical cualquiera, digamos, el esfuerzo que lleva a sacar 6 temas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí empezamos con la idea de tener invitados por canciones, Ujú. y en el primer ensayo yo convoqué amigos músicos muy, muy talentosos. Bueno, ahí se conocen con Palo, y ahí Palo dice, no, bueno, tus amigos matan, dice, ¿no? Como tienen buena onda, vamos, Sí. son buenos, vamos a hacer una banda con ellos. Claro. Y ahí surgió Aucapuma, una Ujú. banda que la arma Palo, que los músicos se aceptan, y ahí se arma una banda y se graba un disco, ¿no? Una Ensayos, banda en estudio de función grabación. del trabajo, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí, en función Sí. de este trabajo, y también teníamos la idea de darle continuidad, ¿no? Para Ujú. nosotros estaba bueno formar una banda para poder hablar de historia a través de la música, Ujú. y generar sensaciones también, ¿no? Cuando uno aborda la historia historia se puede pensar, pero también se puede sentir, ¿no? Es muy Ujú. potente sentir la historia. Y a veces la música tiene, o el cine, o las ilustraciones, tienen potencialidades que a veces el texto escrito está más limitado, tiene otros méritos, tiene Ujú. otras potencialidades. Entonces, bueno, tener una banda para hablar de historia desde la música para nosotros era algo interesante y que nos entusiasmaba. Gustavo, ¿quedaron las letras a tu cargo? ¿Esas letras eran previas o fue todo un proceso en este mismo proceso de conformar lo musical, la banda y demás? No, había algunas ideas, pero se fue armando de manera dialógica, ¿no? En la medida que vamos pensando el proyecto, qué características de canciones, qué tipo de letras. Y también hay propuestas de mis letras y devoluciones Ujú. de Palos o de algunos de los músicos. Entonces, el propio desarrollo del proyecto le va dando la característica a la escritura de las letras, y también la charla, ¿no? Un historiador por ahí escribe, o me pasaba a mí que escribía buscando una precisión Claro. que tiene que ver con lo histórico, y hay veces que hay discusiones que tienen que ver con lo estético, cómo acentúa una palabra, la fuerza evocativa que tiene. Entonces también era muy interesante, porque en los ensayos íbamos reescribiendo Ujú. las letras con ellos. Ujú. En el dispositivo, para ir haciendo un recorrido, mencionaste que hay ilustraciones también, que uno las puede compartir. Está el libro, que es un poco origen también de todo esto que venimos contando. Bueno, nuestro estudio de radio se llama Osvaldo Bayer, y me encuentro que, bueno, casualmente
allí la década del 20 en la Patagonia es protagonista también con una película. Sí, ahí, bueno, Martín Mauregui, que es el director de esa película, tenía un proyecto se llama 1922, que es una película que transcurre luego de los fusilamientos de la Patagonia rebelde, ¿no? Y eso tenemos la suerte de que esté dentro de Retazos. Es un proyecto mucho más amplio y más ambicioso de Martín, pero bueno, los primeros 30 minutos de la película están en Retazos. Yo colaboré un poco con el guión y también lo fuimos a ver a Osvaldo Bayer, ¿no? En 2 ocasiones charlamos con Osvaldo para el guión de la película, para cuestiones de época, porque también nos entusiasmaba mucho ir a hablar con Osvaldo de estos temas. ¿Lo fueron a ver a la casa? Fuimos a verle una charla. Ajá, y volvimos de esa charla hasta su casa, y en otro momento sí le pude hacer una entrevista en su casa, ahí en el Tugurio. Te lo pregunto porque era una persona de atender en su propia casa cuando le interesaban las cosas, ¿no? Sí, era alucinante. Sí. El día que fui yo, llegué y ya había alguien antes, y en un momento terminaba la entrevista porque venían también otro grupo de gente a verlo, y él atendía a todos y a todos. Sí, totalmente. En el lugar, ¿no? Una generosidad enorme de Osvaldo. Bueno, ¿y cómo llegó este reconocimiento ahora? ¿Cómo llega la posibilidad de...? ¿Ya tuvieron otros reconocimientos de este estilo? Una declaración de interés cultural, me refiero a eso, ¿no? Sí, no, sobre el disco, el proyecto Retazos es el primero. Nace una iniciativa del grupo de trabajo de Juan Pablo Odesaile, que es un legislador. Son gente vinculada al movimiento obrero y que les gusta la obra de Palo, y bueno, cuando vieron el disco, ¿no? Les pareció una buena iniciativa, les pareció que tenía calidad artística y lo querían declarar de interés cultural. Se comunicaron con nosotros, para nosotros estuvo genial, y es una forma también, un apoyo que nos dan ellos para que se conozca la obra, se pueda difundir y que pueda llegar esto a la mayor cantidad de gente, ¿no? Lo hicimos con ese objetivo de ofrecer un material que sea atractivo, que tenga contenido. Es una obra conceptual, ¿no? Entonces, bueno, también volver a esto de las obras conceptuales para pensar un tema, y bueno, nuestra parte muy, muy agradecida, ¿no? Con esta posibilidad que nos da la legislatura. Pongo en contexto también la temática, pensar el movimiento obrero. ¿Cómo lo anclas en estos tiempos que corren? Bueno, pensamos que es un tema muy actual, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un colectivo que se llama Historia Obrera, hacemos historia del movimiento obrero para el movimiento obrero. Creemos que hablar del tema de derechos, de reivindicaciones, de lucha, de organización, tiene suma actualidad, más allá del momento adverso, ¿no? Que estamos atravesando en la sociedad argentina. Y una de las notas que hizo Pablo Maradei para Mundo Gremial decía, Infogremiales, decía, bueno, un acto en el que los trabajadores y los investigadores, los excluidos de este momento, se juntan para hablar del movimiento obrero, ¿no? Y creo que es importante, es un acto de resistencia, es un acto también de poder plantear alternativas a los que nos proponen actualmente, que obviamente nosotros lo vemos muy contraproducente, todo este plan de gobierno, sobre todo para las vastas mayorías, ¿no? Trabajadores, investigadores, artistas. Lo que nosotros todos le ponemos un signo positivo, desde el otro lado se lo ataca, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese momento, pero sin bajar los brazos y manteniendo claro los objetivos y el horizonte. Bienvenido al reconocimiento, Gustavo. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento. Estaremos también aprovechando el espacio radial y el streaming, aprovechando Aijuna y Cruce para darle difusión a las canciones también. Bueno, te agradezco un montón. La verdad que es lindo para nosotros que se comuniquen y que nos ayuden a difundir nuestro trabajo. Te mando un abrazo. Un abrazo y los esperamos el miércoles en la legislatura. Vamos a estar ahí. Bueno, Gustavo Contreras, doctor de Historia, investigador del CONICET, trabaja en el movimiento obrero argentino, en la investigación, se especializa allí, es director de Historia Obrera.
que es el espacio donde te vas a encontrar no solo todo de lo que charlamos, sino también las canciones y el disco. historiaobrera.com.ar, agendátelo, el recorrido es para tomarte días para revisarlo, porque también tenés una película a la cual hicimos referencia, podés hacer lectura, podés profundizar, realmente está muy bueno. Y hay una invitación que está hecha para este miércoles, 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber un conversatorio con Beto Pianelli, referente de Metrodelegados, Alejandro Berkovich, el economista, Gabriel Di Meglio, Andrea Andújar, el propio Gustavo Contreras, a quien escuchaste. Se hablará sobre música, sobre historia, el legado del propio Palo Pandolfo que participó. Show en vivo también de Cisne Elocuente, Franco Luciani y músicos invitados, muchos de los que participaron en el disco. En un ratito vamos a escuchar alguna de esas canciones. De YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienza